Estamos con el director de la consultora Climatología Aplicada, el doctor José Luis Ayelo, climatólogo él, quien habitualmente realiza, él y su equipo de colaboradores, distintos informes meteorológicos, climatológicos y demás para las entidades agropecuarias, las bolsas de cereales y demás, a quien ya lo tenemos en línea. Doctor Ayelo, buenos días. Andrés Ottauer, Fabián Miró, lo saludan. ¿Cómo está usted? Muy bien, encantado de saludarlo. Bueno, muchísimas gracias por atendernos por ahí, que debe ser su día de descanso los días sábados, se me ocurre, ¿no? No, al Ah, contrario. Yo les agradezco a ustedes porque fundamentalmente en este tipo de cuestiones hay tres cosas que uno debe hacer, o sea, entender y desarrollar productos interesantes, eh, difundirlos y que el usuario los interprete correctamente. Y la segunda parte, la de ustedes, y para mí es una de las más importantes y es siempre necesaria, así que le agradecido soy yo. bueno, muchísimas gracias. Doctora Hielo, hemos tenido una sequía que en los últimos tiempos que tienen que ver con esta niña, como la han denominado, tal vez débil, pero que ha, digamos, dejado su marca eh, en la zona agrícola, tanto la provincia de Entre Ríos, que es donde estamos ubicados nosotros, pero también gran parte de la provincia de Buenos Aires, La Pampa, también la provincia de Santa Fe y Córdoba. ¿Esto está cambiando de alguna manera o se mantiene según sus estudios? Mire, en esta cuestión hay una extraordinaria desinformación proveniente de gente que no tiene nivel científico Ajá, y que opina repitiendo cosas que salen en la web, y usted sabe que en la web sale de todo. sí, Eh, Efectivamente, al comienzo de esta campaña, los modelos numéricos, que son los únicos que nos dan información, estaban mostrando la instalación de un evento frío en el Océano Pacífico. Si ese evento frío tiene determinadas características, se denomina niña, no necesariamente, pero un evento frío ujú, siempre va en contra de la provisión de lluvias en la República Argentina. Ese evento frío se desarrolló, efectivamente se transformó en una niña y nosotros advertimos permanentemente que además del efecto del Pacífico, que en este caso es el de una niña, como puede ser el de un niño, que es un efecto caliente, ese efecto de temperatura por encima de lo normal, tiene un impacto, pero ese impacto está supeditado ujú. a la acción de otros forzantes climáticos, que son efectos del Océano Atlántico Norte, del Océano Atlántico Sur, de la entrada de los frentes, del ingreso de humedad. La dinámica de la atmósfera es muy complicada. Claro, Entonces, el conjunto de el Pacífico, al que se le da la preponderancia máxima, porque es uno de los forzantes más importantes, y los demás forzantes van determinando cómo van a ser los pulsos húmedos o secos que se van dando. O sea, es una cosa que cambia siempre. Y nosotros lo expresamos perfectamente en una conferencia que dimos para toda la provincia de Entre Ríos y, por supuesto, en algunos editoriales que yo personalmente hago cada 3 meses. Hoy la situación es la siguiente. La provincia tiene una distribución de humedades que varía desde su parte oeste, es decir, toda la parte que se recosta en el río Paraná, y en el este, sobre el río Paraguay, donde hay un pulso seco. El sur, donde están ustedes, estuvo, digamos, con alguna, eh, digamos, con algún déficit pequeño, pero el perfil tiene agua, ujú, y hay humedad, y hay reservas, y mi pronóstico, para ser contundente ahora, es que vamos a seguir con una campaña semana a semana, pero que se va a poder desarrollar adecuadamente. O sea, esa es la cuestión. La cuestión es la siguiente. Cuando uno habla de meteorología, de clima, ujú. lo único constante, ¿sabe lo que es? A ver, La variabilidad, y hay que entenderla.
Y cuando comenzó la campaña hubo alarmas, la niña severa, la niña dañina, la niña que va a tirar la cosecha de soja. Mire, le voy a contar algo. El último evento húmedo recompuso reservas en una zona muy importante, sur de Santa Fe, centro de Santa Fe, ni le cuento Córdoba, parte de Entre Ríos también, y centro norte de la provincia de Buenos Aires. Y justamente este es el periodo crítico de floración de la soja, y las hojas están funcionando razonablemente bien. Va a haber evidentemente una merma de producción, pero no la que se esperaba ni la que se había anunciado reiteradamente. O sea que los productores tienen que estar tranquilos, seguir con sus tareas, porque la campaña va a terminar con lo justo, pero bien. Licenciado, Fabián Miró lo saluda, ¿cómo le va? Un gusto, buen día, ¿cómo anda? Igualmente, igualmente. Bien, acá estamos mirando con Andrés Elotauer un poco el mapa de la bolsa de cereales, ¿no, Andrés? Y bueno, ahí la provincia de Entre Ríos, bueno, vemos lugares con reserva, a ver, permítame un segundito, ahí está, con reserva excesiva, creo que es para el lado de San Salvador, por ahí puede ser, sí, San Salvador, por lo que puedo ver. Sí, claro, por supuesto, por supuesto, en ese caso sí. ¿Qué mapa usted está mirando? Perdóneme, ¿cuál de ellos? Bueno, esa es la pregunta. La computadora la tiene acá Andrés. El mapa, doctor, es el que emitió la Bolsa de Cereales de Entre Ríos, donde muestra precisamente la provincia de Entre Ríos, lo que mencionaba usted, lo que es el centro de Santa Fe. El mapa de reservas. Exactamente, y de Córdoba, el mapa de reservas hídricas, y lo que hacía referencia Fabián es a lo que usted comentaba, ¿no? Las reservas óptimas, tanto en lo que es el norte entrerriano y el oeste de la provincia de Entre Ríos, y por allí con reservas más escasas hacia el oeste, hacia el río Uruguay y el sur. Que está ahí irregular. Una preguntita que le hago que se hacen muchos paisanos, ¿no? Lo hacemos lo que vivimos por aquí, por esta zona, vemos que, por ejemplo, en el sur entrerriano, Gualeguaychú, Isla del Ibicuí, por ahí Gualeguay también, se forman tormentas. Parece que se va a venir el mundo abajo, se nubla todo, baja la visibilidad, toda la premonición de que se va a llover todo y no llueve nada. Y han fallado varias tormentas al respecto. ¿Hay alguna explicación técnica, científica al respecto? Es como que si lloviera por manga, en un mismo departamento, ¿no? No, eso es, mire, en primer lugar, eso no es siempre así, en primer lugar. Segundo, las tormentas son definidas tormentas cuando generan un flujo de agua. Perfecto. Pero muchas veces se generan esas nubes, como usted dice, que tienen contenido de humedad, pero no la suficiente para pasar a estado líquido y precipitar. Entonces se disipan. Es eso lo que sucede. En otros casos sí precipitan. ¿Comprende? Eso es lo que pasa. Claro. Pero la sensación que queda es por qué no llovió cuando estaba todo, cuando parecía que estaba todo dado para que esto fuera así, ¿no? Por eso la pregunta, ¿no? Porque no era así. Claro. Porque justamente es la sensación, pero no era así. Usted puede tener una nube, digamos, el color de la nube lo da el contenido de vapor de alguna manera, ¿de acuerdo? Pero a veces no hay la suficiente capacidad de condensación y de agua líquida que llegue a la superficie. Y le digo más, en algunas situaciones hay nubes que comienzan a precipitar, pero el agua se evapora antes de llegar. O sea, es un proceso bastante complicado. Y después están las otras que, por supuesto, tienen efecto que puede ser leve, moderado o alto. Bien, perfecto. Doctor, pero le quiero hacer una aclaración. Ese mapa que usted ve, ¿sí?, que seguramente es uno de los que es el grupo nuestro, es para una pradera permanente. Quiere decir que la reserva que usted ve en la zona sur, en este caso, para la soja, por ejemplo, es mayor, porque la soja, evidentemente, tiene en este momento una reserva mayor que si fuera una pradera permanente. Es decir, consumió menos agua en el desarrollo que una pastura. O sea que es un mapa que está hecho para una pradera permanente. Se puede hacer para un cultivo, pero hay que conocer las épocas de siembra, claro, para el maíz, para el trigo, pero lo que usted está viendo es, digamos, está subestimado respecto de si usted quiere pensar cómo está la soja, porque en algunas situaciones
¿sí? Y eso es lo que a veces no se termina de interpretar. Usted tiene una sequía superficial, pero el interior, ¿sí? El suelo, en el primer metro y medio, tiene un buen contenido de humedad que le permite al cultivo seguir desarrollándose. Y eso es lo que hay que mirar, ¿de acuerdo? La reserva no es lo mismo que la lluvia. Claro, sí, se entiende. Doctor, ¿cuáles son las principales consultas que le hacen al respecto de esto? Digo desde los productores, digo desde sus de a quienes usted presta servicio principalmente, porque muchas veces la primera pregunta sale es ¿cómo va a venir el otoño? ¿Cómo va a venir el invierno? Y uno sabe que la bola de cristal ustedes no la tienen, pero principalmente, ¿por dónde va la cuestión? Mire, me hizo una pregunta muy, muy importante, tal vez la más importante de todas. En primer lugar, yo le aclaro, los productores, exportadores o bolsas que tienen interacción con nosotros es porque previamente se capacitaron. Si no, no me interesa interactuar con una persona que no entienda cómo se puede manejar esta cuestión. ¿Por qué? Porque usted me dice una cosa que es fundamental. El usuario tiene que conocer cuáles son los plazos de pronóstico y los skills, o sea, las probabilidades de acierto. Hay pronósticos en el corto, mediano y largo plazo. Tienen distintas tecnologías y distintos rendimientos. Por ejemplo, en el corto plazo, después del cuarto o quinto día, los pronósticos pierden capacidad de acierto. Pero usted me va a decir, pero escúchame, si yo veo la página pirulito.com, que me da pronóstico a 15 días, bueno, después del sexto día, olvídelo. Hago una cosa, mire hoy el pronóstico para el día, por ejemplo, hoy es 6, para el día 12 de febrero, y vuelva a mirarlo mañana, pasado, después de pasado, día por día, va a ver que cambia permanentemente. Sí. Los modelos largan resultados, pero después del cuarto o quinto día, los pronósticos no funcionan en el corto plazo. Después hay una tecnología muy interesante para tratar de entender cómo va a ser los próximos 10 días, en el caso de la agricultura. Y después se pasan a modelos estadísticos que dan una idea de qué puede pasar en el mes, y después están los pronósticos climáticos, que es una tecnología distinta, que dan pronósticos trimestrales, 3, 6 y 9 meses, pero son muy conjeturales y su rendimiento depende de la época del año. Hay que conocer eso. Hay épocas en que pronostican razonablemente bien y épocas que no pronostican nada. Y le voy a decir una cosa a usted, porque me hizo una pregunta muy importante. Indague cualquiera de estos pronósticos que dan productos a 10 días, compárelos y va a ver la diferencia que hay entre esos modelos. Está el modelo europeo, el modelo americano, hay otro modelo que son los que circulan por el mundo. Y usted tiene que ver cómo, por ejemplo, si usted quiere sacar la lluvia acumulada en los próximos 10 días, puede haber hasta un factor 4 de diferencia. Mire que yo eso lo sigo permanentemente, tenemos una red de seguimiento, no simplemente porque son malos los pronósticos, porque tienen distinta física y pronostican en forma distinta. Ya que el usuario tiene que, si no conoce eso, está directamente al garete, como lamentablemente está el 80% de los productores en la Argentina. Y se basan en noticias que no tienen ningún tipo de gollete ni ningún tipo de asidero científico. Che, viste que marzo va a venir lluvioso, viste que marzo va a ser caliente. No, pero abril va a ser frío. Mentiras, eso es mentira. No se puede hacer, no se debe hacer y nosotros no lo hacemos. Bueno, en lo personal puedo dar fe, ¿no? Desde los pronósticos hice un viajecito, lo hago así cortito para ejemplificarlo nada más y miré el pronóstico a 10 días y la verdad... los primeros 4 acertaron, pero el resto nada que ver, cambió radicalmente. Me alegro mucho porque, perdóneme, es muy importante lo que usted está diciendo. No, pero es así, la pero verdad. Me alegro mucho que lo haya verificado y eso que lo hizo rápidamente. Imagínese que yo lo vengo haciendo de hace años, el grupo mío hace estadística. Escúcheme,
Yo le digo lo siguiente. ¿Cómo es su nombre? Fabián Miro. Fabián. Fabián, le voy a ofrecer un pronóstico A ver. a 10 días. Sí, se lo compro. Perfecto. Usted, después de un año, ¿por qué va a seguir comprándomelo o no? Porque yo fui, evidentemente, certero en el sentido de que tuve un alto porcentaje de pronósticos. Si mis pronósticos funcionaron en un 70%, usted dice, este tipo me está dando buena información. ¿Sí o no? Seguro. Entonces nosotros, con nuestros clientes, validamos. Y si tenemos que decir lo que muchas veces tuvimos que decir, mire, el pronóstico no funcionó, se lo decimos. Porque los pronósticos son salidas físicas. Le voy a contar un ejemplo. ¿Usted cree que es lo mismo pronosticar en Córdoba en la época de verano, donde hay sistemas convectivos tremendos, que en el sudeste de Buenos Aires, en invierno, donde es muy fácil hacer pronósticos? No tiene nada que ver. Los pronósticos en Córdoba en verano son muy complicados y el usuario lo tiene que saber, lo tiene que conocer. Y de eso va a empezar a tomar información seria y puede entonces diseñar su sistema de seguros, que es fundamental en este momento. Totalmente. Hoy el clima está muy volátil y hay mucha, precisamente, disculpe la redundancia, volatilidad, y eso el usuario lo tiene que conocer y saber lo que está utilizando. Me pegó en el ojo porque vengo de Córdoba precisamente y ahí fue la experiencia. Ni que lo hubiese adivinado. Doctor, ¿el productor mira el clima a la hora de decidir qué sembrar, qué hacer, qué implantar? ¿Me quedo quieto, apuesto a una menor cantidad de hectárea, una mayor cantidad? ¿Consulta, tiene en cuenta esto? Una herramienta que hace 20 años, no sé, usted me lo dirá con mayor certeza, seguramente no la tenía. No consulto mucho. Sí, mis clientes, porque le vuelvo a repetir, nosotros lo que hacemos es una cosa. ¿Usted quiere interactuar con nosotros, señor? Sí. Bueno, mire, primero le hacemos un Zoom con un curso sin cargo, por supuesto, para que entienda lo que él tiene que tratar de incorporar. Y lo que hacemos es ofrecerle lo que se llama un algoritmo climático, es un algoritmo que tenemos nosotros, para evidentemente darle indicadores en su diseño de siembra. Por ejemplo, este año indicamos cómo sembrar soja y maíz, los tempranos o los tardíos, en distintos lugares, con distintos clientes, ¿no? Y el productor tiene una herramienta muy importante, pero no importante, importantísima, diversificar la siembra, ¿sí? De acuerdo a lo que los pronósticos están mostrando y, por supuesto, el porcentaje de acierto que tienen esos pronósticos. Doctor, ¿qué tan importante es que el productor, que es uno de los consumidores de esta información, qué tan importante es que se capacite? Porque últimamente, hace un tiempo, los productores se han tenido que capacitar en cuestiones tributarias, en cuestiones financieras, y ahora también es importante que se capaciten en materia de meteorología o climatología. Mire, es fundamental. No es importante, es fundamental y no se hace. Lo que en general se hace son charlas que dan cooperativas, acopios, donde va alguien y muestra las tendencias climáticas y ahí se termina. Eso es una cosa interesante, pero hay que capacitarse. Capacitarse significa, por ejemplo, para una empresa decir, bueno, muy bien, yo quiero tratar de entender cómo incorporar la información climática. Y tiene que recurrir a la gente que tiene antecedentes, esa es otra. Porque acá se difunde un montón de información sin citar las fuentes. Claro. Y uno tiene que citar la fuente siempre y recurrir a personas que tengan determinada identidad. Pero lamentablemente, de clima habla cualquiera. Esa es la realidad, se lo digo con toda franqueza. O sea, ¿se ha transformado en un negocio informal, por llamarlo de alguna manera, por parte de algunas personas? No lo sé, porque eso es un problema que no depende de mí. Yo hago lo que tengo que hacer con mi grupo. Obviamente. Respetamos a todo el mundo, no hablamos mal de nadie, pero sí hablamos de lo que nosotros hacemos y de lo que creemos que hay que hacer, como usted lo estará viendo,
con énfasis. ¿De Totalmente. acuerdo? Es decir, acá cada uno puede tomar la información que quiera. Yo solamente le digo que, y usted lo comprobó, que hoy hay un montón. Mire, un amigo mío de mi grupo, brillante, ¿no? Japonés, que trabaja en el grupo, ahora no estamos trabajando juntos, una vez me dijo, mira, dice José Luis, hay dos maneras de matar a un tipo con la información. Una, no dándole nada, que era lo que pasaba hace 20 años, no solamente con el clima, con los mercados, donde usted no tenía nada de información, y el que la tenía la utilizaba bien. Esa es una, no darle nada. Y la otra, se lo mata mejor todavía, dándole mucha, que es lo que pasa ahora. Usted tiene 50, 100 páginas, radio, televisión, ¿y qué toma? A ver qué toma. Ese es el punto. Hay que capacitarse para saber lo que se puede hacer. Y cuando un tipo le dice, mire, marzo va a ser un mes húmedo y muy caliente. Bueno, está bien, escúchelo, pero eso no tiene ningún tipo de validez. ¿Quién lo dice? ¿Por qué lo dice? Después otra cosa, nosotros utilizamos salidas de modelos numéricos que son mundiales, y usted ve el engaño, ¿no? Yo pienso que, no, usted no piensa nada, usted utiliza la salida de modelos que tienen atrás una estructura fabulosa. Yo trabajé en Estados Unidos, por eso le digo claramente, y estuve dando cursos en la NOA, lo conozco de primera agua, quiénes son los que hacen los modelos, cómo los difunden, y después de ahí, bueno, todo el mundo copia. Pega y copia, y no es así. Hay que entender cómo es el tema en profundidad, y es muy sencillo tomando, como yo le dije, la capacitación necesaria. Si no hay capacitación, olvídese. Una última pregunta muy cortita. ¿El cambio climático está o no está? ¿Y por qué? Pero absolutamente, absolutamente. Mire, lo refiero a un artículo que nosotros publicamos con el doctor Gustavo Aneco, que es un número uno en la problemática del cambio climático mundial, que se llama La mirada científica del cambio climático, en la página de la Bolsa de Comercio de Rosario, que tuvo una repercusión increíble. Por supuesto, el cambio climático existe y está produciendo esta volatilidad que estamos viendo y que vamos a seguir viendo. Si usted viene de Córdoba, vio esos eventos importantísimos que nadie los esperaba, van a ser recurrentes: pulso de calor, pulso de sequía, lluvias intensas, inundaciones, por supuesto. Va a ser la moneda corriente. Por eso el productor tiene que entenderlos y saber qué seguro tomar, porque es fundamental en el futuro para su sistema de producción. Doctor Aiello, le agradecemos muchísimo esta charla que hemos tenido este día sábado. Seguramente lo vamos a molestar en otras oportunidades, pero de ella muchas gracias por habernos brindado estos minutos. Le vuelvo a repetir, es al revés. Yo le agradezco a ustedes por la deferencia, por la calidad de su pregunta, que no es muy frecuente tampoco, y no me molesta. Estoy a sus órdenes mientras tenga disponibilidad, que la tengo. Llámeme cuando quiera, y un saludo a todos sus oyentes. Que le vaya muy bien. Que tenga buen día. El doctor José Luis Aiello, director de la consultora de climatología aplicada.